Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Salazar y hoy vamos a hablar sobre un concepto fundamental en lo que es la mecánica y es acerca de la composición y descomposición de las fuerzas. Este tema es clave para entender cómo interactúan las fuerzas en distintos sistemas y cómo analizarlos de una manera más sencilla. Para ello os voy a ofrecer una serie de ejemplos a continuación. El concepto de fuerza y vectores, primero recordemos que es una fuerza, es una magnitud vectorial, la cual significa que tiene un módulo, una intensidad, dirección y sentido. Por lo tanto, cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, no siempre es sencillo analizar su efecto total. Aquí es donde entra la composición y descomposición de las fuerzas. ¿Qué es la composición de las fuerzas? La composición de las fuerzas, de una manera breve, la composición de las fuerzas es el proceso mediante el cual cambiamos dos o más fuerzas en una sola fuerza, las tomamos, las combinamos, y el equivalente llamada fuerza resultante hace que este proceso sea basado en la regla del paralelogramo o en una suma de vectores por componentes. Ejemplo 1. Arrastrando una caja con dos cuerdas. Un ejemplo que podemos verlo en la mayoría de los trabajos que podemos tener o una actividad en casa, ¿no? Imaginamos que queremos mover una caja, aplicamos las fuerzas, una de 50 newtons hacia la derecha y otra de 30 newtons en una diagonal hacia arriba. La combinación de estas dos fuerzas genera una fuerza resultante con una magnitud y dirección específica para encontrar las fuerzas. Podemos usar un método gráfico como el paralelogramo o cálculos con trigonometría y componentes. Ahora, un segundo ejemplo, mucho más fácil para mí, una persona empujando un carrito en diagonal. Un sistema en el cual una persona empuja un carrito de supermercado o un carro X con una fuerza inclinada. Parte de esa fuerza lo hace avanzar y la otra parte lo empuja hacia abajo. Aquí es donde la fuerza aplicada puede derivarse en dos componentes, una horizontal y otra vectorial. ¿Qué es la descomposición de las fuerzas? Por otro lado, la descomposición de las fuerzas es el proceso inverso, donde tomamos una sola fuerza y la dividimos en dos o más fuerzas, componentes, que sean más fáciles de analizar. Normalmente se descomponen en dos direcciones perpendiculares, como en el eje X, o también como puede ser en el eje Y. Ejemplo 3. Un objeto con una rampa que la tenemos inclinada. Un caso muy común cuando tenemos un objeto, una rampa, la fuerza gravitatoria actúa hacia abajo, en la rampa hacia abajo, pero podemos comprenderla que en dos componentes, una paralela a la rampa, que se hace que este objeto se deslice. Eso ya es a razón de la gravedad. Al momento de deslizarse, la otra queda de una manera perpendicular, que lo presiona contra la superficie. Esta descomposición nos permite calcular la aceleración y la fricción en la rampa. Ahora, un cuarto ejemplo, tenemos algo más fácil. Si un columpio está sostenido por una cuerda, la tensión de la cuerda se puede descomponer por una componente vertical, que el equilibrio del peso del columpio, y una componente horizontal pueda generar movimiento si alguien empuja el columpio. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, una breve conclusión. En resumen, la descomposición y la composición de las fuerzas son herramientas fundamentales en la mecánica para analizar situaciones donde varias fuerzas interactúan entre sí. La composición nos permite encontrar fuerza resultante a partir de varias fuerzas, mientras que la descomposición nos ayuda a analizar los efectos individuales de una fuerza en diferentes direcciones. Estos conceptos se aplican en la vida cotidiana, desde cómo empujamos objetos hasta el diseño de estructuras y máquinas.